Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: No, no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, atrayente a los ojos y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron el ruido de los pasos del Señor, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea atravesando la Decápolis. Le presentaron a un sordo que además hablaba con dificultad. Le pidieron que le imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la atadura de su lengua y hablaba sin dificultad. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Paz y bien. Jesús todo lo hace bien, confía. En el Evangelio de hoy Jesús va a hacer un milagro diferente porque cada persona es diferente. Jesús no sana en serie, sino en serio y en forma personal. Así como Jesús obra en cada uno de manera diferente, así vemos que el sordo mudo, al no poder escuchar, Jesús usa algunos signos similares a los taumaturgos de ese tiempo para hacer entender al sordo mudo que lo que está haciendo es un milagro, una curación extraordinaria. Generalmente curaba con la palabra, pero ahora, para este hombre, hace una excepción. Este milagro también sirve como modelo para el rito del bautismo que una vez recibimos, pues el sacerdote al bautizarnos también dijo Éfeta. Y se nos abrieron los oídos espirituales
para estar presto a la palabra de Dios. Hoy también deberemos pedir a Jesús este milagro, ya que muchas veces permanecemos sordos a la palabra de Dios. Nuestros oídos están tapados por tanto ruido del mundo que no deje espacio para escuchar, meditar y dejar transformarnos por la palabra de Dios. Así también se nos tiene que desatar la lengua, no para hablar mucho, sino para hablar lo que es edificante. Como dice en Efesios, lo que digas ha de ser bueno, constructivo y oportuno. Necesitamos saber hablar así y no ser profetas de calamidades infundiendo temores o peor aún haciendo daños con las palabras. Necesitamos un efeta también hoy. Termina el Evangelio con estas hermosas palabras: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, que son el eco de las palabras de Dios en el Génesis. Ahora que estamos leyendo sobre la creación, Dios repite después de cada obra creada: todo lo hizo bien. Por ello, si queremos que nuestra vida vaya bien, acudamos a aquel que sabe hacerlo todo bien. Oremos. Virgen María, ayúdame a saber escuchar la palabra de Dios y a usar mis labios para evangelizar, confiando en el Señor. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y los tuyos. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas. Y que tengas un santo día.